El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos hoy, día 25 de abril, la fiesta del evangelista San Marcos. San Marcos no conoció directamente a Jesús, no fue discípulo de Jesús. Su historia es preciosa. Era de una familia acomodada, una familia hebrea, que prestaba su casa, su instalación, para las primeras reuniones de la comunidad de la iglesia naciente. Y ahí Marcos conoció a la iglesia, y ahí Marcos conoció el mensaje de Jesucristo, y ahí Marcos se enamoró del Evangelio, y ahí Marcos se puso al servicio de la palabra de Dios. Acompañará a Pablo y a Bernabé en un viaje misionero, y después estará con Pedro. Será el secretario, el intérprete de Pedro en Roma, y después fundó la iglesia en Egipto y fue obispo, y ahí lo martirizaron tal día como hoy, un 25 de abril del año 68. Hay unas partes de la historia de Marcos que son preciosas y que nos enseñan mucho. En primer lugar, la importancia del ambiente cristiano de una casa y de una familia. Hechos de los Apóstoles menciona justamente este detalle, que la mamá de Marcos, que se llamaba María, le abrió las puertas de su casa. Era una casa quizá grande. Abrió las puertas de su casa para que se diesen las primeras reuniones de los cristianos. Y ahí se juntaban para orar, para compartir la palabra de Dios, para celebrar posiblemente la Eucaristía. En esa época, en la época de Pentecostés y los primeros años de la iglesia, Marcos tenía más o menos unos 10 años. 10, 12 años. Y ahí ese niño, Marcos, escuchaba la predicación, compartía la oración, conocía a los primeros apóstoles, y ahí encendió el corazón de Marcos el fuego de la palabra de Dios y del Evangelio. Y rápidamente Marcos se puso al servicio de la iglesia. Pero fíjate qué precioso es esto. Una familia que originalmente no conoce a Dios, pero que está en el ambiente. Y es que el Evangelio y la fe a veces es como la lengua materna. ¿Alguien te enseñó? ¿Alguien te hizo estudiar tu lengua materna? No, simplemente es lo que está en el ambiente, lo que respiras, lo que escuchas, lo que se habla en tu casa. Eso aprendes. El mayor catequista de Marcos no fue Pablo, ni tampoco fue Pedro, fue su mamá. Su mamá, una mujer de fe, que abrió su casa a la iglesia. Y lo que ahí se escuchaba, y lo que ahí se vivía, y lo que ahí se sentía, fue encendiendo el corazón de Marcos. Antes de grandes predicadores, Dios necesita hogares encendidos. Papá, mamá, no puedes pretender que tus hijos crean en un Dios que no se nota en tu casa. No pretendas y no esperes que tu hijo crea en un Dios y se entregue a un Dios que no se respira en tu casa. Si tú eres de los que vas el 60% de las veces de los domingos a misa, porque hay otras cosas, entiende que tus hijos de grandes van a ir el 30% y tus nietos el 5%. Y vas a llorar porque no los van a bautizar. Lo que se respira en la casa, lo que se vive en la casa, el perfume de Dios que habita en un hogar cristiano, eso es lo que respiran tus hijos.
No eres una señal que simplemente dice, hay que hacer eso. Tienes que ir por delante. Dice el Código de Derecho Canónico número 774. Los padres de familia son los primeros y principales responsables de formar a sus hijos en la fe y en la práctica de la vida cristiana mediante la palabra y el ejemplo. Los padres de la familia es la primera iglesia doméstica. Yo nunca voy a hacer lo que a ti te corresponde. Yo te puedo ayudar a ti, pero jamás te voy a sustituir. Primer punto. Y segundo punto, y esto es precioso, hay una parte de la vida de Marcos que es un fallo terrorífico. Marcos, cuando tiene unos 25 años, es solicitado por Pablo para emprender una aventura evangelizadora. Y Marcos empezó muy bien, muy bien. Estaba en la vanguardia de la iglesia, en la primera línea del combate. Muy bien, Marcos. Pero ¿sabes qué pasó? A la mitad de la misión se rindió, desertó, abandonó, los dejó. Iban Pablo, Bernabé y Marcos. Y no sé qué le pasó a Marcos, que abandonó, desertó, se desesperó, le entró miedo. No sabemos, quizá porque no hay más datos, pero podemos entender que la misión estaba muy peligrosa, persecuciones, o quizá por crisis, porque originalmente Bernabé encabezaba la misión, después es Pablo el que toma el liderazgo. Bernabé era familiar de Marcos, pero Pablo no, y entonces a lo mejor Pablo era más exigente. No sabemos, o por inmadurez, o por comodidad, o por nostalgia de su mamá, estaba joven, no sabemos por qué, pero Marcos falló, y falló mal, porque ese fallo supuso que Bernabé y Pablo se separasen después. Pero me encanta considerar ¿qué hizo Marcos después de su fallo? Regresó a su casa, regresó a Jerusalén, pero no se apartó de la iglesia. No se apartó de la iglesia. Siguió ahí, siguió disponible y dijo, si quieren, lo vuelvo a intentar. Y lo volvió a intentar. Cuando regresa Bernabé se une a Marcos y entonces emprenden misión a Chipre durante 5 u 8 años, y después Marcos también irá con Pedro a Roma, a lo que llama Babilonia. Entonces, ¿esto qué nos enseña? ¿Qué haces tú con tus fallos? ¿Qué haces cuando le has fallado a Dios? Porque creo que todos le hemos fallado alguna vez a Dios. Y aquí hay que distinguir dos actitudes: la verdadera humildad y la falsa humildad. La falsa humildad, ¿cuál es? Es soberbia con disfraz de humildad. El que falla, cuando tiene falsa humildad, ¿sabes qué hace? Está siempre con quejas. Todos son problemas, todos son dificultades, nada está bien, todo es muy difícil. Además, está siempre echando la culpa a los demás. Los demás son los culpables, la vida es la culpable, las circunstancias son los culpables. Y si fallas, el que tiene falsa humildad, ¿qué hace? Ya no quiero seguir, ya no sirvo, me retiro. Entierras tu talento y abandonas. Sin embargo, el que tiene verdadera humildad, cuando falla, porque todos fallamos, ¿qué haces? Reconoces, aceptas, pides perdón, pides la gracia de Dios y vuelves a empezar. Y te vuelves a poner al servicio, conociendo tu error, conociendo tu debilidad, pero ahí estás otra vez para lo que haga falta. Eso hizo Marcos. No se retiró, no enterró el talento, no dijo ya no quiero seguir. Marcos siguió, Marcos perseveró. Y desde el punto de vista del que está viendo el fallo del otro, mira, ha dicho el apóstol San Pedro en la lectura que has escuchado, que el soberbio es enemigo de Dios. Los soberbios son enemigos de Dios. Total, que no se parecen a Dios. Total, que no tienen caridad. Y cuando ves un fallo en el otro, ¿qué haces? Lo señalas, lo publicas, lo excluyes y lo apartas. Y cuando alguien tiene humildad, se parece a Dios, tiene caridad, y cuando ve un fallo en el otro, ¿qué hace? Comprende, perdona, reconstruye y vuelve a integrar. Entonces, mucho cuidado, porque a veces tenemos el corazón lleno de soberbia en nuestros propios fallos.
nos rendimos, abandonamos y nos apartamos. Y no, hermano, santo no es el que no cae, santo es el que siempre se levanta. Aunque caigas 1000 veces, pero no entierras el talento, no te rindes. Y dices, aquí sigo, pase lo que pase, porque Dios me llamó. Y si tienes humildad y si tienes caridad, cuando ves el fallo de otro en tu familia o en tu comunidad, no señalas, no publicas, no apartas y no excluyes, sino que perdonas, comprendes, reconstruyes. Así se hace la iglesia, con personas que fallan, con personas que no son perfectas, pero que piden la gracia de Dios, que suplican el don de lo alto y que siguen adelante. Hoy es un día precioso para agradecerle a Dios el don de tantos santos, de tantos que han sido llamados y que han perseverado a pesar de sus fallos. Y hoy es un día para darnos cuenta de que si tú y yo caemos, porque sí caemos y fallamos, no nos tenemos que rendir. No se trata de destruir ni de enterrar, sino de reconstruir desde la gracia de Dios y desde la humildad. Que el Señor se apiade de nosotros y que prenda en nuestras familias y en nuestros hogares el fuego del amor de Dios y del Evangelio. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, qué preciosa es la palabra de Dios. El domingo pasado Jesús se nos revelaba como el agua viva que sacia la sed de nuestra alma, la sed de nuestro corazón. Y hoy Jesús se nos revela como la luz del mundo, la luz de nuestros ojos, la luz de nuestras almas que están viviendo en tinieblas. Fíjate qué preciosidad. Pasa Jesús y ve a un ciego de nacimiento. Y entonces el corazón de Cristo se compadece, se conmueve y va rápido a ayudarle. Pero llama la atención que el ciego no vio a Jesús. Llama la atención que el ciego no pidió nada, no suplicó nada, no rogó nada, no gritó. En otras ocasiones sí, el que está ciego o enfermo empieza a decir: Jesús, ten piedad de mí. Pero este hombre no dijo nada. ¿Qué significa eso? Que Dios ya te ve. Dios ya sabe lo que te sucede. No hace falta que gritemos. Sí es muy bueno gritar, claro. Pero qué precioso es saber que Dios ve todo lo que te sucede. Cada instante de tu vida, cada dolor, cada sufrimiento, cada lágrima. Él lo sabe, Él lo conoce, se compadece. Ahí estaba el ciego tirado. El ciego no lo vio a Jesús. El ciego no gritó a Jesús. Y Jesús simplemente lo vio, se conmovió, se compadeció y desbordó su misericordia. Jesús es la luz.
Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz de tus ojos, de mis ojos, de tu alma y de mi alma. Cuando uno realmente recibe la luz de Jesucristo, ¿sabes qué pasa? Entiendes el sentido de la vida. No es una luz para estos ojos, es una luz para acá, para el corazón, para el alma. Y empiezas a entender el sentido de tu vida. El que no ha sido iluminado por Dios y el Espíritu Santo no sabe para qué vive. Pero tú sí sabes por qué vives y para qué vives. La luz de Cristo ilumina esto en tu vida, el por qué vives y el para qué vives. ¿Por qué vives? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama infinitamente, porque se fijó en ti, se enamoró de ti, te dio la existencia en un acto inmenso de su bondad, de su misericordia y de su amor. Por eso existes, por eso vives, porque eres amado. Dios te amó primero. La luz de Cristo ilumina el por qué vives y la luz de Cristo ilumina el para qué vives. ¿Para qué vives? Te tendría que dar el micrófono a ver qué respondes. Vives para el cielo, vives para la eternidad, vives para salvar tu alma, vives para llegar a la vida eterna, lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar. Para eso vivimos, hacia allá nos encaminamos, somos peregrinos. Entonces la luz de Cristo ilumina el por qué vives, por un acto de amor infinito que te precede sin tú merecerlo. Y la luz de Cristo ilumina para qué vives. Vives para el cielo, vives para la eternidad, vives para salvar tu alma y gozar infinitamente del amor infinito que es contemplar el rostro de Dios. Y la luz de Jesús también ilumina cosas muy prácticas de tu vida. ¿Sabes, por ejemplo, cuáles? Tus defectos. Tus defectos. Empiezas a ver cómo está tu alma. Porque si tú te doy la palabra y te pregunto que me digas tus defectos, no sabes decírmelos, lo siento, asúmelo. Tú te ves a ti mismo y te ves fenomenal. ¿Cómo estás? Fenomenal. ¿Cómo eres? Fenomenal. ¿Cómo? Maravilloso. Siempre hace falta una luz de fuera, para que te diga esto y esto y esto no está bien. Esto y esto y esto debes de corregir. Esa luz también nos la da Dios. Otra cosa que ilumina la luz de Jesucristo, ¿sabes cuál es? A tu prójimo. Y empiezas a ver en el prójimo a Jesucristo. Aunque te caiga mal esa persona, aunque sea un poco incómodo o pesado convivir con tal persona, la luz de Dios ilumina y dices, es Jesús, lo que le hago a Él se lo hago a Cristo. Si le trato bien a Cristo. Si le trato mal, estoy tratando mal a Cristo. ¿Y sabes otra cosa que ilumina la luz de Dios? La cruz. Solamente cuando la luz del Espíritu Santo ilumina la cruz, entonces la cruz deja de ser para ti una cosa que hay que evitar, que esquivar, y empiezas a amar la cruz y a abrazar la cruz. Por eso sí, necesitamos Jesús que nos ilumines. Tú eres la luz del mundo y el que te sigue no camina en tinieblas. Hay que pedirle al Señor, Señor, dame tu luz. Igual que la samaritana, ¿te acuerdas? El domingo pasado le decía, dame de esa agua. Yo quiero beber, porque si sigo bebiendo de esta agua, siempre voy a tener sed, pero si me das tú el agua viva, ya no tengo sed jamás. Hay que pedirle hoy al Señor, Señor, ilumíname. Y en cualquier momento de tu vida, ante cualquier decisión, Señor, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Para que yo sepa qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Para que yo sepa qué es lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir. Si es el momento conveniente ahora o mejor me tengo que esperar. Y eso es el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, fuente de luz, manda desde el cielo un rayo de tu luz. Entonces te ilumina y ves el camino y ves lo correcto y ves lo equivocado y se te va el velo de los ojos porque te están engañando. El demonio, el tentador, todo el tiempo te está engañando con apariencias de bien, pero que esconden una maldad. Solamente la luz de Cristo ilumina esa apariencia y te dice, despierta, es un engaño, esa persona no te conviene, esos amigos no te convienen, esa diversión no te conviene, te aleja de mí. Ven, Espíritu Santo, buen fuente de luz, ilumíname.
Termino con algo precioso. ¿Te fijaste cómo hizo el milagro Jesús? Es muy extraño. Es el milagro más extraño de Jesús aquí. Escupe en la tierra, hace lodo, se lo unta en los ojos. ¿Y qué le dijo? Vete a lavarte a la piscina. ¿Te imaginas a este ciego caminando sin ver? No lo curó en el momento, podía, pero no lo hizo. Le dijo, ala, ya tienes tu lodo en los ojos, camina. Y el ciego, preguntando, ¿dónde está la piscina? ¿Dónde está la piscina? Oye, es que mira, Jesús a veces tiene formas inmediatas de sanar y a veces tiene modos progresivos de sanar. Y tú y yo a veces vamos exigiendo el milagro, lo quiero así y lo quiero ahora. Y te dice Jesús, no, espérate, camina. Camina. ¿Quieres sanar tu matrimonio? Camina. No, pero es que camines todos los días un pasito. ¿Hacia dónde? Búscale. Búscale, pero camina. ¿Te quieres sanar de ese pecado, de esa adicción que traes, de la lujuria, lo que sea? Camina. Pero es que camina. Rosario todos los días, Eucaristía todos los días, oración todos los días, y te vas a encontrar con la sanación. Pero tienes que poner de tu parte, tienes que caminar, tienes que avanzar en la dirección que Cristo te ha dicho, y entonces tendrás la luz al final del proceso. Ama tus procesos, aunque no los entiendas, porque ahí está la luz de Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Un aviso, una advertencia muy importante. Cuando escuches el Evangelio, no pienses que es un recuerdo de un acontecimiento histórico del pasado, de un personaje que ya pasó. Jesucristo está vivo. Y tú cada mañana, por la gracia de Dios, te vienes a encontrar con Él. Cuando escuchas páginas como estas del Evangelio, en las que Jesús se desborda, se desgasta y se exprime, dando vida, no lo mires simplemente como algo que pasó, que sucedió. Eso vuelve a suceder hoy. Te vuelves a encontrar con ese mismo Cristo que dijo: «Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia». No simplemente repasamos acontecimientos que ya pasaron. Es que te vienes a encontrar con ese Cristo, con el mismo Cristo, con la vida de Dios. Este Evangelio precioso es un día en la vida de Jesús. Un día lleno de milagros, sin descansar, desgastado totalmente. Este Evangelio que podíamos titularlo: Cristo lo arregla todo. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Estaba en la sinagoga, enseñó, predicó, anunció la palabra, llenaba los corazones con su palabra. Sacó aquel demonio de aquel hombre que estaba en la sinagoga. Después va a la casa de Simón, la suegra estaba con fiebre, la levanta. Después traen todos los endemoniados y todos los poseídos y todos los enfermos a la puerta de la casa, los sana a todos. Y después al anochecer se va Jesús a orar, toda la madrugada en oración. Así era un día de Jesús. Pues ese mismo Cristo
lo vienes a encontrar tú, te vienes a encontrar tú con Él. Me quiero fijar simplemente en dos detalles. Uno, la suegra de Pedro que está con fiebre en la cama. Y cómo Jesús entra, ¿te fijaste? La toma de la mano, invoca la fiebre se le pasa, la mujer se levanta y se pone a servirles. La fiebre. Hagamos una aplicación no tanto física sino espiritual. Hay situaciones, hay tentaciones, hay pecados que es como si te entrase una fiebre profunda. ¿La fiebre qué hace? La fiebre te deja postrado, te deja paralizado, te deja inhabilitado, te deja delirando. Las fiebres profundas tienen esto: empiezas a ver lo que nadie ve. Te empiezas a imaginar un mundo diferente y estás inhabilitado. Te perdimos. Y es que sí es cierto, hay situaciones de pecado, hay vicios, adicciones, obsesiones, apegos, depresiones, tristezas, desánimos, enamoramientos equivocados que te dejan en un estado que ni tú te conoces. No sabes ya quién eres. Te das cuenta de que estás cambiando demasiado. La gente te dice que estás cambiando demasiado. Y aunque te digan 1000 veces y 1000 cosas, no puedes salir de ahí. Es un proceso casi de obsesión, de fijación, de ciertas ideas que te dejan inhabilitado. No eres tú. ¿Te lo han dicho alguna vez? Estás cambiado, estás diferente. ¿Por qué piensas así? Y es que sucede algo, que cuando el corazón está apasionado, enamorado, equivocadamente obsesionado, los vapores del corazón te suben a la cabeza y empiezas a pensar diferente. Ya no sabes pensar bien y empiezas a maltratar y a descuidar tu fe, a Dios, a tu familia, tu propia alma, y te da igual. Simplemente quieres tu droga, porque estos procesos que son tan obsesivos tienen el efecto de una droga en el corazón. Es una fiebre que te hace delirar. Y entonces viene Cristo, aparece el Señor con su presencia poderosa y sanadora. Te toma de la mano y te dice: ya, levántate, despiértate de este sueño, deja de delirar, vuelve a ser quien eras. Hay que pedirle al Señor que haga eso contigo, porque ya no sabes ni pensar. Que nos despierte la gracia de Dios y volvamos a estar con el corazón libre, libre de obsesiones, libre de apegos, libre de personas que te han vuelto loco, la verdad. Y vuelve a ser quien eres. Y esta mujer, qué bonito, esta mujer se levanta. El verbo se levantó es el mismo verbo que se utiliza en el Evangelio para describir la resurrección de Cristo, anistemi, en griego. Una cosa poderosa. Se levantó, volvió a tener vida y empezó a servirles, porque el que es tocado por Cristo no sabe más que servir. Y el otro detalle precioso, me salto lo de los enfermos. Al final del día, ya que ha pasado Cristo toda la noche, la madrugada en oración, dice el texto que todos lo andaban buscando. Imagínate el despertar de Cafarnaúm. Todo el mundo preguntando por Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Hacia dónde fue? ¿En qué casa se metió? Todos buscando a Cristo, con una ansia en el corazón. ¿Para qué? Para ser curados los que no habían alcanzado a ser curados, para agradecerle la curación los otros, para escuchar más palabras de vida. Todos buscan y lo encuentran escondido por ahí orando. Y le dicen: todos te están buscando, Jesús. Qué preciosa, me encanta esta palabra. Todos te están buscando, Jesús. Otro evangelista, Lucas, dice en esa misma frase, él la dice así, dice: querían retenerlo para que no se apartase de ellos. Querían retenerlo para que no se apartase de ellos. Esto es precioso, esto es maravilloso. Quédate, Señor, conmigo. Recordamos esa oración que hemos hecho canción del Padre Pío. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo, quédate, Señor, conmigo. Te hago una sugerencia, una invitación: cuando comulgues, cuida mucho, incluso físicamente, tu comunión.
cuando sientas la hostia en tu boca, ¿qué le dices a Jesús? Dile muchas veces: quédate, Señor, conmigo, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo. No me dejes, Señor. Querían retenerlo para que no se apartase de él, lo andaban buscando, y tú que lo vas a tener en 10 minutos en tu boca, ¿qué le vas a decir? Varios santos, entre ellos Santa Catalina de Siena, tuvieron la gracia de que el Señor se quedó en las especies eucarísticas en su boca durante días enteros. Comulgaban y no se deshacía la hostia. Quédate, Señor, conmigo. Tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Qué precioso es esto. Pídele al Señor que no se vaya de ti, que no se aleje de ti, o mejor, que tú nunca te alejes de Él. Porque esta presencia es actual y real, y vuelve el Señor a pasar por tu vida por la misericordia de Dios. Tú lo recibes todos los días. Que nos quite nuestras fiebres, nuestras obsesiones y nuestros apegos de locura, nuestras adicciones, nuestras pasiones que nos vuelven locos. Vuelve a ser quien eres, que el Señor te levante, te dé vida en abundancia y vivas para servir. Y que le digas ahora cuando comulgues: Señor, no te alejes de mí, quédate siempre conmigo, siempre, siempre, siempre conmigo. Te necesito demasiado. Que la Virgen María te haga sentir esto en cada Eucaristía en que participes, por la gracia de Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Último día de la octava de Pascua. Mañana celebraremos el Domingo de la Divina Misericordia. Y en este momento San Marcos, en el texto que hemos escuchado, hace un resumen de las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Hace como la cronología. Primero María Magdalena, dice Marcos, que llega a los discípulos que estaban llorando y agobiados, pero no le creyeron. Después a los de Maús, que también fueron a los 11 y tampoco les creyeron. Y por último se apareció a sus discípulos y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Bien, esta especie de resumen de todas las apariciones en esta semana intensa, pero a Marcos le faltaron dos apariciones que no están recogidas en el Evangelio. La primera, a la Virgen Santísima. La primera a la que se apareció Jesús resucitado, sin duda, a su Madre Santísima. Dice San Ignacio que el Evangelio no tiene por qué poner todo. Se supone que tenemos razón, dice San Ignacio, y lo obvio no hace falta que esté escrito. Bien, pues lo obvio no está escrito, y es que lo obvio era que a la primera a la que se apareció Jesús, sin duda, a su Madre Santísima. Y hay otra aparición que es muy misteriosa, que no la recoge Marcos y ningún evangelista, pero sí se menciona. Fíjate que cuando regresan los de Maús al cenáculo donde están los 10 discípulos, lo primero que le dicen los discípulos a los de Maús es: el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, a Pedro. Eso está en Lucas 24:34. San Pablo más adelante dirá, en 1 Corintios 15,
se apareció a Pedro y luego a los 12. Entonces, aquí hay un misterio. Aquí hay una aparición que no reflejan los evangelios, pero que sí sucedió. Y es la aparición ¿a quién? A Pedro. A Simón. ¿En qué momento? No lo sabemos. Pero tiene también mucha lógica. ¿Por qué? Porque esta posible aparición privada de Jesús a Pedro tiene la lógica de que el plan de Jesús en estos días es restaurar, levantar, animar a los corazones que están hundidos, decepcionados, hechos polvo, hechos trizas, destrozados. Y el corazón de Pedro, de los discípulos, era el que peor estaba, sin duda. El que peor estaba era Pedro. No podía dormir desde las negaciones. Pedro no podía conciliar el sueño. Él, la piedra, la roca, había negado a Jesús. Pedro estaba absolutamente despedazado. Si Judas no se hubiese ahorcado, el primero al que se habría aparecido Jesús, Judas. Sin duda, sin duda. Es que la misericordia del Señor tiene esto, que va buscando al más miserable. La misericordia y la miseria se atraen como el hierro y el imán. Y donde Cristo encuentra a un miserable, alguien que está hundido en sus miserias, a por ese va primero. Por eso no nos tiene que extrañar, aunque no lo refleja el Evangelio, que Jesús buscó un momento con Pedro. San Juan de Ávila, un gran santo, decía que el corazón de Jesús es un hospital de misericordia. Así lo decía él. Corazón de Jesús, hospital de misericordia. Y decía que en ese hospital, los primeros a los que se atienden, los más miserables, los que están más hundidos, los que están más despedazados, más tristes, más agobiados y más deprimidos, esos son los prioritarios. Acceso prioritario, VIP, urgencias, emergencias, puertas abiertas a los que están peor. Podemos imaginar en la contemplación cómo pudo ser esa aparición privada de Jesús a Pedro, en la que ya empezaba Cristo a restaurar el corazón de su gran amigo, para animarlo. Igual que Jesús no les reprochó a los 11 cuando se apareció a ellos, no les dijo: ¿por qué me abandonaron? La paz, la paz, la paz, la paz. No tengan miedo, aquí estoy. Ese era el objetivo de Jesús. Y lo va a repetir, porque si vamos al Evangelio de Juan, la última página, después de la pesca milagrosa, se quedan solos Jesús y Pedro. Ya sabemos, ese sí pasaje, ese sí lo conocemos mejor. Cuando Jesús le pregunta a Pedro por 3 veces: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Es ese afán de Jesús por restaurar, por recomponer, por reparar el corazón de Pedro. Y algo a destacar de todas las apariciones de esta gran semana de octava de Pascua, algo que nos tendría que quedar claro si tuviéramos que resumir los grandes mensajes de la Pascua. Primero, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive y además vive para siempre. Y es totalmente real. No es una imagen, ni es un fantasma, ni es una idea, ni es una alucinación. Cristo vive. Segundo, Cristo está. Y rompió las cadenas de la muerte y rompió las barreras del tiempo y del espacio, y entonces se hace presente en todo momento y en todo lugar. Siempre está. Y porque resucitó, lo tienes siempre contigo. Está siempre a tu lado. Y permanece en su iglesia, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión. Primero, Cristo vive. Segundo, Cristo rompe barreras de tiempo y espacio. Está en todo momento y especialmente en los sacramentos, en su iglesia. Tercero, si han resucitado, dirá San Pablo,
si realmente te creíste la resurrección, entonces tiene que haber un cambio. Y ese cambio consiste en que tienes que empezar a buscar las cosas de allá arriba. Ya no pongan, dice San Pablo, su corazón en las cosas de la tierra que no duran. Pongan su corazón en las cosas del cielo que duran para siempre. Si han resucitado con Cristo, pongan su corazón y busquen con todo el corazón las cosas del cielo, lo eterno. Y en cuarto lugar, algo muy interesante, una lección que siempre les da Jesús a sus amigos cuando se aparece a ellos. Cuidado, porque la cruz te escandaliza. Cuidado, porque la cruz es necesaria. Era necesario que el Mesías padeciera. Tenía que ser así, tiene que ser así. La cruz tiene que estar. Y es que a todos lo que les espantó fue la cruz. Lo que los hizo desertar fue la cruz. Lo que hizo que abandonaran fue la cruz. La cruz, la cruz, la cruz. Y sin embargo, Cristo les dice: ¿por qué les cuesta tanto entender? ¿Por qué cuando aparece la cruz me abandonan? ¿Por qué cuando ven la cruz se espantan? No te espantes de la cruz. Aprende de una vez que mis caminos no son tus caminos, mis planes no son tus planes. Aprende de una vez a pensar como Dios. A Pedro lo regañó Jesús y le dijo: Satanás, apártate, porque piensas como los hombres, no piensas como Dios. Algo que nos puede ayudar, hay una historia, una anécdota del Padre Pío. Su mamá estaba haciendo un bordado y él era pequeñito, estaba sentado a los pies de su mamá y simplemente veía el bordado, pero por la parte de abajo. Y la mamá estaba bordando y él veía los hilos por abajo y los veía todos desordenados, un desorden. Y le decía: mamá, qué mal bordas. Y la mamá seguía en silencio bordando. Mamá, qué mal bordas. Seguía bordando. Y cada vez estaba aquello peor. Y le seguía insistiendo: mamá, qué mal te está quedando eso. Y cuando la mamá terminó, le dijo: párate, por favor. Se paró, volteó, le dio la vuelta y vio el bordado bellísimo, precioso, perfecto. Él estaba viendo la parte de atrás, el desorden de hilos, pero no podía ver la parte de delante. Algo así va a pasar cuando tú y yo lleguemos al cielo. Tantas veces que te has quejado de la cruz, tantas veces que te ha espantado la cruz, y Jesús diciéndote: no entiendes, no comprendes, qué lento tu corazón, qué torpe para comprender. Era necesario que el Mesías padeciera, era necesario, es necesaria la cruz. Yo sé lo que hago, yo sé lo que estoy haciendo. Y la última palabra: ustedes son testigos de estas cosas. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y es que el mayor milagro de la Pascua no es solamente que Cristo venció a la muerte, sino que sigue confiando su Evangelio a los corazones de sus amigos, que son pobres, frágiles, tiemblan y tienen miedo. Espera al Señor que le des tu vida, que le prestes tu vida así como está, con tus miedos, tus fragilidades y tus debilidades, como estos. Estaban atemorizados, estaban llenos de confusión, temblaban por todos los lados y a todas horas. Y a estos, a los débiles, a los frágiles, a los inconsistentes, el Señor les va a decir: vayan. ¿Cómo se te ocurre, Jesús? ¡Qué locura! Poner tu evangelio en manos de estos. Sí, lección de la Pascua. El Señor cuenta con nosotros, así como estamos, así débiles, frágiles y torpes. Así cuenta con nosotros. Él nos restaura, Él nos fortalece y Él nos envía. Que la Virgen María, la Reina de la Pascua, la que se alegró primero, haga también que nuestros corazones se alegren profundamente y que seamos testigos de la resurrección del Señor. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Aquí tenemos todo para ser felices. Aquí tenemos el secreto de la perfecta y de la plena alegría. Si cumplimos, si escuchamos y cumplimos las palabras del Señor, seguimos escuchando la alegoría de la vid y de los sarmientos, y hoy es un grito del corazón de Jesús: permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor. Igual que el sarmiento, si se separa de la vid, se seca. Igual que si cualquier aparato electrónico lo desconectas de la electricidad, si ya no funciona. Igual que si un bebé se corta el cordón umbilical, entonces ya deja de tener vida. Permanezcan en mi amor, no se separen de mí. En mí está la vida, como la vid y los sarmientos. Así es nuestra unión tan vital, y el peligro de separarnos, el peligro de desconectarnos, te quedas sin vida. Fíjate la expresión de Jesús: como el Padre me ama, así te amo yo a ti. Como el Padre me ama. ¿Cómo es el amor de la Santísima Trinidad? El amor entre el Padre y el Hijo es eterno, es infinito, es absoluto, es perfecto. Así te ama Jesús a ti. Como el Padre ama al Hijo y como el Hijo ama al Padre, ese mismo amor tiene Dios por ti. Ni un gramo menos, ni un milímetro menos. Todo el amor de la Trinidad está sobre ti. Como el Padre me ama, así te amo yo. Es un amor extremo, extremo. ¿Por qué? Porque el Padre no puede amar más al Hijo. El amor de Dios, que es la fuente infinita y el océano infinito del amor, llevado hasta el extremo, constantemente, 24 horas al día. Así es el amor de Dios por ti. Esto es una declaración admirable, asombrosa, para volvernos locos. La declaración de amor de Dios por ti. Como el Padre me ama, así te amo yo. No te lo puedes imaginar, no te cabe en la cabeza. Si lo lograses entender, explotarías de alegría. Así te amo. Todo el tiempo, constantemente, todos los días, segundo a segundo, aunque tú no te das cuenta. Yo estoy enviando todo ese amor hacia ti. Tú tienes un filtro, por eso no sientes. Tú estás cerrado, por eso no sientes. Tú estás en otra cosa, por eso no percibes. Pero que sepas, te dice Dios, que por mi parte, mi amor está entregado absolutamente hasta el extremo por ti. Ahora, pertenece a tu libertad tomar ese amor o no tomarlo, o tomar una parte y dejar otra parte. Por eso el grito de Cristo hoy es: permanece en mí, permanece en mi amor, permanece conectado, porque estás desconectado o estás conectado a ratos. Por eso permanece. Qué importante esta palabra, permanecer. ¿Qué significa? Estar siempre. Permanecer es algo que está siempre, 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 siempre. Permanecer. Y sin embargo tú y yo estamos con Dios por rachas, por oleadas, idas y venidas. A ratos te conectas, a ratos te desconectas. Meses buenos, meses malos. Días buenos, días malos. Así no funciona. Eres intermitente. Permanece en mi amor significa tienes que estar y no moverte. Permanece todo el tiempo. Permanecer, permanecer, estar, estar. No moverse. Permanezcan en mi amor. Por eso mucha gente piensa o siente: Dios ya no me quiere, Dios se apartó de mí. No es que Dios se aparte, es que tú ya te fuiste. Tú te separaste, tú te desgajaste, tú te arrancaste. Tú estás por oleadas y por rachas. Solo buscas a Dios cuando lo necesitas, cuando llega el problema, cuando llega la crisis, la desesperación. Ahí sí lo buscas, fíjate. No se trata de estar simplemente por ratos, por temporadas. El grito de hoy de Cristo es: permanece en mí,
Te quiero todo el tiempo. Está en ti disfrutar y gozar y sentir este amor infinito. O simplemente acceder a él de vez en cuando. Permanece. ¿Cómo se permanece? Porque es la pregunta. Yo quiero permanecer, tú quieres permanecer. ¿Cómo se permanece? Muy clarito lo dejó Jesús. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Si cumples mis mandamientos, permaneces en mi amor. Así de claro, así de sencillo y así de directo. Oye, pero todos los mandamientos y bien cumplidos. Todos los mandamientos y bien cumplidos. No me vengas con, a mí hay 2 o 3 que no aplican. Porque mi situación, porque mi pareja, porque mi cuerpo me lo pide, porque mi trabajo y el sistema y los impuestos, entonces yo por aquí me voy porque hay 2 o 3 o 4 mandamientos que conmigo no van. ¿Cómo que contigo no van? Todos y bien. Si cumples mis mandamientos, permaneces en mi amor. Si te saltas 2 o 3, por lo que sea, por cualquier idea que se te ha metido en la cabeza, o alguien te ha metido en la cabeza, o tú te has sugestionado, todos y bien. Y si no son todos, y si no son bien, entonces no permaneces. No estás. Lo siento. No estás. ¿Todo el caudal del amor de Dios? No. Hay un filtro en ti. Si permaneces, si cumples mis mandamientos, permaneces en mi amor. Un pecado mortal significa arrancarse del tronco. Un pecado mortal significa desconectarse del enchufe. Ya no funciona. Por eso se llama pecado mortal. ¿Por qué? Porque causa la muerte del alma. La muerte del alma. Igual que la rama. ¿Qué puede hacer una rama si la arrancas del árbol? Simplemente secarse y morir. Que sepas que un pecado mortal tuyo es arrancarse del tronco. ¿Se puede injertar una rama? Sí, se puede injertar una rama. Rápido, por favor, rápido. Si alguien ha sufrido un accidente de tráfico brutal y ha habido un traumatismo y un impacto, te ha cortado el brazo, o te ha amputado una pierna o una mano, ¿sabes cuántas horas tienes para que eso se pueda volver a injertar? 4 horas. Si lo refrigeras bien, dicen los médicos que hasta 8 o 10 horas. Pero si pasas de 8 o 10 horas, ese brazo está muerto, esa mano está perdida, esa pierna ya no se puede volver a injertar. Cristianos y católicos que pasan 2, 3, 4 días, una semana, un mes en pecado mortal, están muertos, están muertos. Ya no hay vida. Eso es un pecado mortal. No lo cometas por amor de Dios. Si cumples los mandamientos, permaneces en su amor. Y si tienes la desgracia, el traumatismo de perder un brazo, una mano, rápido a la confesión. Por amor de Dios te lo suplico, nunca te vayas a dormir estando en pecado mortal. Busca la confesión como uno que ha perdido un brazo, busca un cirujano. Porque si cumples mis mandamientos, permaneces en mi amor. Esto te lo dice Jesús, para que tu alegría sea plena y completa. Así termina este pasaje. Les he dicho esto, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. ¡Qué precioso es esto! El Señor te da estos consejos y te pide, no te alejes, no te separes, permanece, injértate rápido si pecaste. Te lo digo para que tu alegría sea plena. Y mi alegría, la alegría de Dios, para que mi alegría esté en ustedes. Dios no viene a ofrecerte cualquier tipo de alegría, de esas pasajeras que te da el mundo. No, es mi alegría, la alegría esencial de Dios. Que esa alegría esté en ti y que esa alegría sea plena. ¿Sabes por qué no estás alegre? ¿Sabes por qué aún no eres feliz? Por esto. Porque no permaneces. No permaneces. Estás en Dios, sí, estás en Dios, pero por rachas, por oleadas, idas y venidas. Te arrancas y te pegas. No permaneces.
El día en que permanezcas fielmente y no te separes, y tu pensamiento esté en Dios, y tu corazón esté en Dios, y vivas en su presencia, ese día te aseguro que tu corazón explota de alegría. Hasta que llegue ese día, te tocará arrastrarte por este valle de lágrimas, días buenos, días malos, días felices, días tristes, días luminosos, días oscuros. Permanece en mi amor y verás lo que es ser feliz. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Palabras de Cristo que consuelan nuestro corazón. La paz les dejo, mi paz les doy. Este Evangelio de Juan 14 nos da mucha esperanza, porque el regalo de Cristo resucitado es la paz profunda, la paz auténtica, la paz verdadera, la paz que no puedes conseguir ni comprar en ningún otro lado. La paz no es solo ausencia de guerra. La paz a la que se refiere Jesucristo es una serenidad profunda. ¿La tienes o no la tienes? Tranquilidad en el corazón, no lo tienes quizá. Un descanso del alma porque sabe que vive en Dios y que vive según Dios. Esa es la paz que trae Jesucristo y la paz que tenemos que pedir. Necesitamos profundamente el don de la paz. Paz en el mundo. Estamos viviendo la tercera guerra mundial fragmentada a pedacitos. El mundo se está despedazando. Paz en nuestro país. México es el primer país más violento del mundo. Paz en nuestro estado, Jalisco, el lugar de más desaparecidos del mundo. Más de 15,000 en la actualidad. ¿Dónde está la paz? ¿Pides la paz? ¿Trabajas por la paz? Paz en el mundo, paz en las familias. ¿Tu familia tiene paz o no tiene paz? Eso de hogar, dulce hogar, ya pasó a la historia. Es hogar, amargo hogar. No quiero pararme en mi casa. Es la guerra civil. Es una incomodidad. Es una falta de serenidad. Prefiero no estar en casa. De cada 100 familias, 33 recurren al divorcio. 20 en los primeros 5 años de matrimonio. Con todo el sufrimiento que eso conlleva, barbaridad, destrucción de la raíz, de la célula de la sociedad. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? No hay quien aguante en casa. Problemas, discusiones, peleas, insultos, golpes, amenazas. Paz en las familias y paz en los corazones. La gente sufre demasiado, es brutal. Todo el mundo tiene ansiedad, tiene depresión, tiene tristeza. Todo el mundo está en psicólogos, psiquiatras, pastillas. ¿Qué pasa? No tenemos paz y aquí viene Cristo y te dice: yo tengo la paz, yo soy la paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Hay que pedirlo, claro que sí, este don precioso del cielo. De hecho, de este pasaje del Evangelio hemos tomado esta parte de la misa que todos los días lo repites. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Todos los días lo pedimos. Gracias, Señor, por tu paz. Hay que pedir el don de la paz porque necesitamos urgentemente paz en el mundo, paz en tu casa que no la hay y paz en tu corazón que tampoco lo hay. Pero fíjate, no la doy como la da el mundo. No se te ocurra buscar la paz de formas alternativas a Jesucristo. El mundo se está matando hoy por conseguir la paz donde no la puede encontrar. Falsa paz, apariencia de paz. Una paz ficticia. Técnicas de autoayuda e interiorismo te dicen: todo está en tu mente, respira profundo. ¿Qué respira profundo?
Es una burbuja en la que te estás metiendo. Se va a explotar en cuanto haya cualquier problemita. Espiritualidades difusas del New Age, energías, vibraciones, chakras, son demonios disfrazados de paz. Atento. Demonios disfrazados de paz. Consumismo, bienestar material. La gente piensa que ganar, gastar, gozar es droga, es morfina para tu alma. Eso no es paz. Placeres, diversión, alcohol, sexo, series, no hacer nada, vives como un animal, eso no es paz. Eres un animal, no es paz. Solamente la paz de Cristo. Hay un libro precioso, precioso, con el que sí consigues la paz. Se llama el Evangelio. El Evangelio. Autor, el Espíritu Santo. Punto y final. Y no hay otra cosa. El Evangelio del Espíritu Santo. Cristoterapia, Jesucristo vivo. Ese sí, es el único que te puede conceder la paz auténtica, verdadera y duradera, la que nadie te puede quitar, la que permanece incluso en las dificultades y en las cruces, porque la paz de Dios tiene esto, no es evasión de la cruz, es abrazar la cruz, y en la cruz está la paz. En el problema, sí, en la dificultad, sí, la enfermedad, sí, no es que desaparece. Te enseña a vivir en paz, incluso en la cruz, en el problema y en la dificultad. Cristoterapia, el Evangelio del Espíritu Santo, punto y final, y no hay más. ¿Cómo se consigue la paz? Cuando te confiesas bien. ¿Lo has probado alguna vez? Cuando te confiesas bien, pero vienes bien, unas oleadas de paz en tu alma, como no te puedes imaginar, porque descargas lo sucio, la basura, lo que te inquieta. No tienes paz en tu conciencia, creo que no duermes tranquilo. Confiésate bien y verás. ¿Cómo más? Si luchas por perdonar y no guardar rencor, siguiendo los consejos del Evangelio, perdona 70 veces 7, ama a tus enemigos, conseguirás la paz. Cuando comulgas y comulgas bien y recibes a Cristo, Eucaristía, hay oleadas de paz, avenidas de paz. Cuando rezas el rosario, cuando pones tu vida en las manos de Dios y te abandonas. Esto es precioso. Cuando te abandonas en las manos de Dios y le dices, tú llevas las riendas, tú diriges y tú manejas, ahí te invade la paz. Y cuando haces su voluntad y no la tuya. Cuando haces su voluntad y no la tuya. No te conformes solamente con pedir la paz y suplicar la paz. Tenemos que ser, si somos cristianos verdaderos y auténticos, constructores de la paz, artesanos de la paz. Decía eso San Juan Pablo II, sean artesanos de la paz. No es simplemente un don que se pide del cielo, es una tarea. Tú la construyes, tú la edificas, tú la vas armando, en tu casa sobre todo. El Papa León XIV, al inicio de su pontificado, decía, construir la paz por la caridad. Qué bien dicho está esto. Construir la paz por la caridad. Si tú vives caridad en tu casa, si tú practicas actos de caridad y de amor en tu casa, te aseguro que la paz viene y viene muy pronto. Llama hoy a alguien a quien le debes una disculpa, haz la prueba, ya verás cómo se siente. Llama hoy o escribe hoy a esa persona a la que le debes una disculpa y un perdón. Ya verás cómo sientes la paz. Concédele el perdón, vuelve a hablar, reconstruye el puente, pasa página, suelta el rencor, rompe la lista de las ofensas que te hicieron. Verás cómo llega la paz a tu corazón. Y utiliza los lenguajes del amor y de la caridad, las palabras bonitas, los gestos de cariño, los regalos, el tiempo de calidad, el servicio. Haz eso. Yo te reto a que pruebes eso. Y verás cómo construyes la paz y empiezas a edificar la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la del mundo. Recurre a Jesucristo, recurre al Evangelio, ven al Santísimo, haz adoración eucarística, comulga bien, confiésate y empieza a practicar el lenguaje del amor y verás cómo vienen oleadas de paz y de una paz auténtica que nadie te podrá quitar. La Virgen María, estamos en mayo, hoy es su mes. Recurre a ella también, la reina de la paz. Ella nos da la paz, el príncipe de la paz, Jesucristo nuestra paz. Y ella nos recuerda siempre, no estoy yo aquí que soy tu madre. Si me tienes cerca de ti, si yo estoy cerca de ti, entonces la paz va a invadir tu corazón. Te aseguro que no tengas miedo de esta enfermedad ni de otra, que no te angustie nada. No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás en mi regazo, no estás en mi manto,
en mi corazón. Cuánto necesitamos la paz y cuánto le agradecemos a nuestro Señor Jesucristo que nos quiera conceder, especialmente en esta Pascua, el gran regalo, la gran promesa, mi paz, la paz auténtica, la que el mundo necesita, la que no se puede comprar en ningún lado. Que tengas paz, que tu corazón se llene de paz, que tu casa desborde paz y que se note. Estamos hartos de guerra, estamos hartos de conflictos, estamos hartos de discusiones, de críticas, de ofensas. Que reine la paz en tu corazón y se desborde en tu familia y el mundo entero. Eso le pedimos al Señor hoy y a la Virgen Santísima, que nos concedan la paz del cielo, que así sea.